Hola gente, soy Master Delta, su cambioformas favorito, aquí en un viaje por el universo. De repente me surgió la necesidad de aprender más sobre tecnologías y cosas espaciales, así que posiblemente el próximo video también tenga relación con eso. Pero bueno, durante muchos viajes por este universo al azar que elegí, me encontré con un ser que es temido por todo el universo, denominado Lord por su gran poder. Y hablo de Lord Boros, el conquistador y destructor de mundos, y también lo más Saiyajin que he encontrado sin que sea un Saiyajin. Como dato interesante, considero que es más poderoso que el Saiyajin promedio. Eso es algo de mérito, pues la mayoría de universos no tienen un ser así. Por eso, de paso, me robé su cadáver. Digo, solo dejaron ahí tirado. ¿Qué esperaban que hiciera? ¿No tomar un cadáver con tanta energía cósmica? Eso tiene bastante potencial para mí. También, como verán, conseguí un pequeño Digimon robot, el cual ahora utilizaré para proyectar cosas. Considero que dejarlo crear sus hologramas es más natural y bonito que yo cree mis nuevas apariencias. Porque sí, el 90% de las cosas que veían antes era mi habilidad de cambio de forma, solo que llevado bastante al extremo. Pero bueno, ya hubo mucha plática. Es hora de pasar a lo importante, o sea, el análisis de poder del gran conquistador Boros, donde, como siempre, toca empezar por su historia, donde aunque no sabemos nada de su infancia ni nada parecido, al menos sabemos que nació en un mundo extremadamente letal, donde para sobrevivir en esas condiciones apocalípticas, su raza, a pesar de tener un nivel de poder tan exagerado, de todos modos tuvieron que desarrollar una capacidad regenerativa increíblemente bestial. Pero luego de nacer, ni siquiera dentro de su raza él era un ser común, pues él estuvo toda su vida buscando un rival digno. Aun considerando que utilizaba como el 10% de todo su poder a causa de una armadura que contenía sus capacidades, nadie podía hacerle frente, que implica que él realmente era un ser sobrenatural, extraordinario, como Broly de Dragon Ball. El punto es que tras eso, y un gran periodo de tiempo desconocido, de seguramente cientos de años, o al menos unas cuantas décadas, tuvo tiempo para aprender todo lo que podía hacer, todas las técnicas y transformaciones a las que podía acceder, y las dominó. Al igual que consiguió una armadura hecha para contener su increíble poder, pues él realmente quería poder enfrentarse a alguien en igualdad de condiciones. También en este periodo abandonó su mundo y se volvió un Lord, el gran Lord Boros, un pirata espacial que conquistó y exterminó cientos de razas, en donde seguramente estuvo viajando por otros cuantos cientos de años, en donde cada vez que encontraba seres poderosos, aunque no podían rivalizar con él en fuerza, los reclutaba a su tripulación, aumentando bastante su fuerza ofensiva, y llegando a un punto en donde él podía ni siquiera tener que salir de su trono en una conquista para poder ganar. Se mantuvo en ese proceso hasta que una psíquica le dijo que en un mundo muy lejano encontraría un rival digno, y a causa de su gran ambición de tener un combate digno que pudiera satisfacerlo, no dudó ni un segundo y empezó su viaje, que duró 20 años, hasta que finalmente llegó el planeta prometido, la Tierra. Al llegar, su tripulación atacó con todo, pero el poder de los héroes del mundo pudo superar al de sus guerreros. Esto apenas si le importaba, pues podía acabar con todos y cada uno de sus héroes sin esfuerzo, hasta que de repente algo sorpresivo ocurrió. Algunos de sus mejores guerreros habían sido asesinados de golpe, y Boros, al verlo frente a frente, lo comprendió. Estaba frente a un rival que sería capaz de darle lo que tanto había estado buscando, una verdadera pelea. Y este guerrero era Saitama. Sin esfuerzo destruyó su armadura, y así pudo comenzar el mejor combate de toda la vida de Boros. Pero tras pelear bastante, Boros lo comprendió. A pesar de tener muchos mejores poderes, no podía contra la fuerza de Saitama. Él mismo apenas si estaba luchando con un pequeño porcentaje de su verdadera fuerza. Realmente Boros no tenía oportunidad alguna contra él. Y esto lo comprendió en sus últimos momentos de vida, pues con un ataque fulminante, Saitama había acabado con él. Moribundo, le afirmó sus sospechas, pues ni siquiera tuvo que preguntar. Era demasiado evidente. Ambos tenían la misma ambición, encontrar a un enemigo digno que les diera el combate de sus sueños. Y aunque el combate que acababan de tener era sin dudas el más difícil que Saitama nunca había tenido, de todos modos le faltaba demasiado para encontrar un rival digno. Por otro lado, durante esos momentos, Boros pudo conocer lo que era la verdadera felicidad, pues él había encontrado un rival que no solo era digno, sino que era extremadamente superior. Así que de esta forma, el verdadero ganador de ese combate fue Boros, porque se divirtió como nunca y pudo morir en paz. Al analizarlo un poco me doy cuenta que su historia es demasiado parecida a la de Lubu de Shumatsu no Valkyrie, pero demasiado. Qué curioso. Pero bueno, lo que sea, con su historia ya contada, podemos pasar a hablar de su fuerza y resistencia. En este caso podemos hablar de que él en general vive en un verso bastante poderoso. De por sí existen todo tipo de seres, nivel humano, nivel muro, nivel edificio, nivel bloque, ciudad, y seres que superan por mucho esa categoría. Pero aún así, todos esos seres mueren de un solo golpe contra Saitama. Y a pesar de eso, Boros pudo soportar sin problemas ese mismo golpe. Es verdad que en el proceso su armadura se destruyó, pero aquí toca recordar un dato muy importante sobre la armadura. No le concedía nada de resistencia, solo
solo lo limitaba. Así que viendo que entre todos esos seres inferiores hay destructores de montañas y hasta de islas, no suena nada descabellado afirmar que él podría ser al menos un destructor de países, lo cual se reafirma al ver que podía luchar a la par contra Saitama Contenido, el cual era capaz de crear un enorme cráter en la luna. Pero sin dudas, su mejor hazaña es su técnica definitiva, el cañón de estrellas que colapsa, donde con toda esa energía él afirmó que podría acabar con toda la vida en el planeta, mientras que muchas fuentes y otras menciones dejan en claro que implica destruir el planeta completo. Y considerando que dentro de este verso existen hazañas aún más bestiales hechas por otros seres, principalmente Saitama, demuestra que la destrucción del planeta es algo bastante coherente. Entonces, la fuerza necesaria para destruir el planeta Tierra es de 1G, según mis escalas, pero la cosa es que realmente no tiene esa fuerza constantemente, únicamente con su ataque definitivo. Por lo tanto, tiene una fuerza algo inferior al tan solo estar luchando. En sí considero que sin su ataque definitivo debería rondar más o menos por la mitad de la fuerza, o sea, 0.5G. Con respecto a su fuerza en su forma liberada, sin considerar nada del modo meteoro, esta era claramente inferior por hasta más del doble, aunque en sí no sabemos por cuánto. Pero yo tengo mi teoría, y esta se basa en que está claro que el modo meteórico está basado en el Super Saiyajin 3 de Dragon Ball. Considerando que este multiplica por 4 el poder del Super Saiyajin 2, me parece razonable darle ese mismo multiplicador, por 4. Además que dentro del contexto de la serie tiene todo el sentido del mundo, pues se notaba que no era como que 10 veces más fuerte, pero que también era más del doble. Así que entonces al dividir el poder del estado meteoro entre 4, nos da 0.125G. Con respecto a la forma de armadura, realmente no me siento capacitado como para hablar de ella, pues no tiene ni una sola hazaña realmente, así que suponer su poder creo que sería bastante inadecuado. Con respecto a su resistencia, esta escalaría de su fuerza, por lo que en su modo liberado tendría 0.125G y en su modo meteoro tendría 0.5G. Y en este caso nunca llegaría al 1G porque eso era con un ataque definitivo y esas cosas nunca suman resistencia. Y bueno, con esto dicho podemos pasar rápidamente a la siguiente categoría, velocidad y reacción. Este verso también destaca bastante en este ámbito, pues es de lo más común encontrarse con seres con velocidades supersónicas, incluso personajes que van a velocidades como las de la luz, a los cuales Boros supera bastante, como dije antes, incluyendo a su propio sirviente, quien es uno de los mejores ejemplos de velocidad luz. En muchos casos se podría decir que la afirmación de que lo es tan solo una hipérbole, pero considerando que hay otros seres que no rondarían una escala muy diferente que también pueden ir a esa velocidad, no me parece nada loco. Entonces, considerando que Boros con su armadura que lo contiene debería superar por bastante la velocidad de su sirviente, hablamos de al menos el doble a velocidad de la luz. Más tarde, al liberarse, accede a una especie de forma intermedia, que es claramente superior al poder que tenía antes, y después de eso ya accede a su forma liberada, así que hablamos de que debería de esa forma de ser de mínimo 8 veces la velocidad de la luz, pero todavía tiene una mejor hazaña, y esta es que era perfectamente capaz de luchar a la par contra Saitama Contenido, el cual momentos antes sin ningún tipo de dificultad pudo esquivar decenas de proyectiles de velocidad luz y atrapar uno como si nada. Pero hay que recordar que poco después de eso, Saitama tuvo un combate bastante parejo contra Boros, aunque se supone que el poder de Saitama es infinitamente superior. Aparentar que lo igualaba en fuerza me hace considerar que realmente no se estaba conteniendo tanto como con todos los demás. Todavía se contenía un montón, pero no tanto como con el resto. Por lo tanto, debió de haber sido más rápido que cuando luchó contra el sirviente de Boros. Así que por todo este tipo de afirmaciones es que considero adecuado dar una velocidad de unos 20 por C, o sea 20 veces la velocidad de la luz. Pero ese es tan solo su estado liberado. Con el estado meteórico que ya dijimos que debería multiplicar por ahí de unas 4 veces, hablaríamos entonces de 80 veces la velocidad de la luz. Con respecto a su reacción, creo que sería similar pero un poco superior, pues nunca tuvo ningún tipo de complicaciones con esta a la hora de pelear, lo cual se traduce que en su estado liberado debería tener alrededor de unas 25 veces la velocidad de la luz en reacción, y en su estado meteórico debería tener 4 veces más, o sea 100 por C. Así de sencillo pudimos terminar con su velocidad y reacción, por lo que podemos continuar con la siguiente categoría, estrategia. Esta categoría supongo que será algo más rápida que el resto, pues realmente no demostró nada en sí. Podía utilizar en el combate bastante bien todas sus capacidades y además hablaba de que tenía una especie de dominio de artes marciales espaciales. Parecía depender más de sus poderes que de cualquier otra cosa. Por otro lado, era un líder, un gobernante, por lo tanto era alguien capaz de crear estrategias en situaciones complicadas, pues ese tipo de características las necesita cualquier líder. Incluso tenía su propio mini ejército, además de tener seguramente cientos de años de experiencia en todo tipo de cosas, y eso lógicamente incluye el combate, por lo que lo dejarían algo destacado, por encima del promedio, pero tampoco nada súper extraordinario. Destacable, pero no mucho más, aunque sí creo que tendría una mejor estrategia que Mark, por darles un tipo de ejemplo comparativo. Pero bueno, ya podemos continuar con la siguiente categoría, aguante. Realmente aquí tampoco tiene hazañas de ningún tipo. Por su increíble regeneración parecería tener un aguante extraordinario, pero como he dicho mucho, una cosa es un hacks y otra cosa es el aguante puro y duro. ¿Cuánto puede mantenerse peleando? Independientemente de las heridas y lo que sea, eso no importa. Al menos suena obvio considerarlo superhumano, lo que implica el poder estar al menos unas cuantas horas peleando sin problemas. Darle un aguante de días o hasta años podría quizás sonar lógico, pero realmente no tengo ningún tipo de evidencia para corroborar
lograr eso, por lo tanto sería una exageración y algo que no creo estar dispuesto a hacer. Porque lo digo en serio, no es como que haya muchos datos. El combate contra Saitama duró alrededor de unos 6 minutos y lo que lo hizo caer no fue su aguante ni nada de eso, fue simplemente recibir un daño demasiado brutal. Pero por otro lado, de algo de lo que sí puedo hablar es del aguante de su estado meteoro, pues tras varios movimientos y ataques poderosos ya necesitaba detenerse un momento para recuperar el aliento, lo cual se traduce en que realmente se cansa fácilmente en ese estado, tal cual el Super Saiyajin 3, aunque a la vez, a pesar de tener esas complicaciones, podía seguir luchando sin problemas, incluso lograr llegar a ser su superataque definitivo destructor de planetas. Así que por este tipo de motivos le daría un aguante algo ligero, o sea, de apenas unos cuantos minutos peleando en su estado meteórico. Luego de eso ya se quedaría sin fuerzas, lamentablemente. En parte su aguante en el estado meteórico es lo que me inspiró a darle en su estado liberado un aguante de apenas unas cuantas horas. Pero bueno, como siguiente y penúltima categoría, tenemos su armamento, donde fuera de su armadura, que no la cuento porque solo sirve para debilitarlo, ni sus secuaces porque son otros seres vivos más que armas, solo posee un armamento a destacar, siendo este su nave espacial, capaz de devastar con sus ataques ciudades enteras sin problemas, y teniendo un tamaño similar al de una de estas, también dándole la genial capacidad de poder viajar por el universo, por lo tanto de seguro tiene una velocidad muy superior a la que tiene Boros. Después de todo, ese tipo de cosas hacen falta para poder recorrer el universo, velocidades increíbles de años luz por segundo, pero sin dudas lo más interesante de toda su nave es que posee una esfera de poder, la cual está entrelazada con Boros. Si él muere, esta explota. Él mismo afirmó que era la parte más importante de la nave, que mientras se mantuviera intacta, la nave podría mantenerse flotando, lo cual me hace considerar que esa esfera no es nada más ni nada menos que el núcleo de poder de toda la nave, y que a la vez lo que alimenta la propia esfera es la energía de Boros, lo cual no lo debilita, pero sí crea esa conexión. Así que por lo tanto, realmente fuera de servir como un excelente campo de batalla, la nave no le sirve de absolutamente nada, excepto claro para poder viajar entre el universo. Y bueno, ya con el único armamento importante ya mencionado, podemos pasar a la siguiente categoría, hacks, donde sin dudas tiene muchos geniales. Para empezar, tiene su gran regeneración, la cual ya he mencionado varias veces en este video, que le permite recuperarse de cualquier daño. Incluso si tan solo quedan trozos de él, con esta genial capacidad es capaz de reconstruirse en un instante para seguir peleando. Nada puede superarla más que un ataque apocalíptico, como ya dije. Otra habilidad poco destacada pero bastante genial es la detección de energía, pues al estilo Dragon Ball es capaz de sentir las presencias de los seres a su alrededor y también de poder sentir más o menos qué tan poderosos son. Es bastante imperfecta, pues no podía sentir un límite en la fuerza de Saitama, aunque él mismo sí tenía un límite en ese momento, una fuerza finita, por lo que sí, no es demasiado precisa, pero de todos modos le concede una gran habilidad para poder detectar enemigos que no puedan esconderse y también poderse dar rápidamente una idea de contra qué está peleando. También podemos hablar de que tiene una gran longevidad, pues pudo pasar 20 años recorriendo el universo sin que realmente le afectara casi nada en su cuerpo. Por eso es que digo tanto lo de los cientos de años, porque estoy seguro que el tipo tiene cientos de años. Así que esto le concedería una gran resistencia a la hora de enfrentarse contra poderes temporales que lo envejezcan, siempre y cuando no lo hagan miles de años, porque entonces no le serviría de nada seguramente, pues ha de tener un límite de todos modos en cuanto puede envejecer. Como otro poder bastante clásico está el hecho de que puede volar. Esto le concede mucha más maniobrabilidad y a la vez una mejor habilidad para el combate, además de estar mucho menos limitado por el entorno, al poder luchar tanto en tierra como en aire, depende de lo que él desee. También tiene una genial habilidad de proyección de energía, con la cual es capaz de liberar su energía interna como ataques extremadamente poderosos, siendo en eso en lo que se basa su técnica definitiva. Esta energía que él libera es tanto plasmática al estilo Dragon Ball como un estilo más o menos eléctrico, y considerando que puede utilizar esta energía para crearse incluso una especie de campos de fuerza, creo poder afirmar bastante que también tiene control sobre la energía que libera, por lo que hablamos de una proyección y control de su propia energía, además de una ligera cantidad de electroquinesis, la cual le daría bastante ventaja a la hora de pelear contra seres del mundo de Ben 10. Otra gran capacidad que tiene es lógicamente la de transformarse, tanto acceder como desactivar su poderoso modo meteoro, con el cual es capaz de aumentar brutalmente todas sus capacidades, aunque de todos modos tiene un gran costo, porque no tan solo implica un agotamiento al usarlo, sino que también directamente le cuesta años de vida, se debilita cada vez que lo utiliza. Por lo mismo es que él tiene la política de mantenerlo como un último recurso, lo cual quizás le pueda jugar en contra algunos seres poderosos. Con todo esto dicho, solo le queda un último hacks por mencionar, siendo esta su supervivencia espacial, pues no tan solo hablamos de un alienígena que podía viajar por el universo, sino que él nunca tuvo el más mínimo miedo a la destrucción de la Tierra. Él podía sobrevivir a esta, y no hablamos aquí de fuerza ni de resistencia, hablamos de que una vez la misma fuera destruida, él sin problemas podría estar en el espacio, lo cual se traduce a no necesitar oxígeno ni nada así, lo cual tiene mucho sentido al recordar su peligroso ambiente de nacimiento. Considerando esto, junto con el hecho de que puede volar, implica que prácticamente no tiene ningún límite de en dónde puede pelear, puede luchar donde sea sin complicaciones, lo cual lo vuelve un guerrero extremadamente increíble y a la vez
puedo decir que finalmente hemos concluido con su análisis de poder. Sin dudas me agradó el poder analizar a Boros. Creo que a nadie le llega a sorprender su escala planetaria. Lo vi como un interesante personaje para analizar. Lo malo es que es imposible analizar a su raza individualmente porque no sabemos nada de ellos. Y bueno, gente, ¿qué les pareció el análisis? Vamos, coméntenlo y también sugieran nuevos personajes para futuros análisis. Yo ahora con mi Digimon me encuentro descansando porque eso es lo que toca después de un buen análisis. Por otro lado, Jeffrey se encuentra comiéndose el cadáver de Boros. Eso le dará un incremento de poder de al menos 20 veces en cada estadística. Así que me encuentro bastante bien con mis resultados. Pero bueno, su cambio de formas favorito se retira. Bye bye.